La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes, para los jóvenes en familia. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Como todos los domingos nos encontramos para conversar con nuestros jóvenes y siempre con propuestas tan lindas, con propuestas de lo que ellos están realizando. Algunas veces hemos escuchado, y tantas veces también, que los jóvenes son el futuro, decimos, pero sin embargo nuestros jóvenes son ya el presente también, con tantas lindas actividades. Nuestro programa por eso se llama Jóvenes para los jóvenes, las actividades, las maravillas que ellos van haciendo también dentro de nuestra sociedad. Y todo esto nos anima, nos entusiasma para que nosotros recobremos vida y, como es en familia, papá, mamá y todos los mayores, podamos darles ese campo y esa ayuda en el crecimiento de nuestros jóvenes. Bueno, estos jóvenes ellos mismos se van a presentar, hoy estamos aquí con ellos. Vamos a comenzar aquí. Siempre comenzamos con las mujeres y comenzamos por la derecha, así es que se va a presentar aquí. Decinos un poco tu nombre, de dónde venís y poco a poco nos vamos conociendo. Hola para todos, yo soy Analía Benítez, soy de la parroquia San José de la ciudad de Limpio, tengo 21 años. Estoy en mi último año de la carrera de la licenciatura en Educación Escolar Básica. Vas a ser educativa, educador, sí. ¿Cómo se dice? Maestra. Sí, profe de niños. De niños. De niños. Pero eso no es la parte parvularia. No, sería como desde el primer grado hasta el sexto. Ah, ya. O sea, siempre es niño, ¿verdad? Hasta el sexto grado. Hasta el sexto. Educadora, ¿te gustó? ¿Y quién es? ¿En tu casa hay alguien que es educadora o no? Sí, es mi tía, la gemela de mi mamá. ¿En serio? Profe, ahora ya está jubilada, pero ella también. Y vos no sos gemela, nadie salió gemela. Sí, tengo mi gemela que se llama... ¿Ella también? Sí, Anaí se llama mi gemela. No me digas. Anaí, a la cuenta. ¿En serio? Sí. Bueno, muy bien. Entonces, y tenés 21 años, me dijiste, ¿verdad? Sí, 21 ya estás terminando. A punto. O sea, ¿y de qué momento comenzás a ejercer? ¿Desde el momento en que tenés tu título? Sí, también. ¿O ya podés ejercer ahora? También antes, si es que te dan la oportunidad, podés ejercer también. ¿En serio? Así. ¿Y hay oportunidades o es muy difícil encontrar oportunidades de enseñanza? Hay muchas, la verdad. ¿Hay muchas? Hay mucha salida laboral, gracias a Dios. Eso es lo que yo he podido experimentar. Ya. Y sí, la verdad que sí. Pero los maestros siempre se tienen que hacer huelga para que les paguen, etcétera. Así, o quiere más plata nomás. No están así por muchas razones, ¿Ah, ¿verdad? sí? Que se viven en el aula y que solamente los docentes saben y conocen también. Vos todavía no sabés o ya sabes más o menos. Más o menos, Porque sí. que por ejemplo, no hay silla, no hay sí, mesa. Ahora trajeron todo de la China. Sí, son lindos. Ahora algunas escuelas tienen, ¿Ah, sí? pero hay otras que no son tan privilegiadas. No Que tienen. todavía no tienen. Exactamente. Pero dijeron que iban a traer para todito. Y ojalá que sí pueda llegar pronto y sea igualitario para todos. Ya. Bueno, vamos ahora hacia la izquierda, siempre primero las damas. Y vos, tu nombre y también, vos venís también de Limpio. Sí, buenas, yo me llamo Anaí Arce, yo tengo 22 años, vengo también de la parroquia San José de Limpio y formo parte de la Pastoral Juvenil. Pastoral Juvenil, ahí de Limpio. Sí. De la parroquia San José. San José. Sí. Ya. Y en tu casa, ¿cuántos hermanos son ustedes? Yo tengo 2 hermanas, yo soy la mayor. Ah, vos sos la mayor. Sí. O sea que todas tienen que seguir tu huella, ¿verdad? Sí. ¿Y qué es lo que estudiaste vos? ¿Estudiaste, terminaste? Sí, yo terminé este año mi carrera de Ingeniería Comercial. Ingeniería Comercial. ¿Y qué se vende en Ingeniería Comercial? Y la verdad que es para trabajar en una empresa, para que vos ayudes, motives, impulses la empresa. ¿En serio? Sí, o sea, para que la empresa pueda tener Ingeniería Comercial. O sea, vos tenés que ingeniarte e ingeniar a la empresa, sí, para que pueda vender. Sí. Por ejemplo, si yo quiero vender publicidad de Ñan de Yañez, ¿también vos podés hacer o no? Sí. ¿En serio? Sí. Te voy a contratar ya entonces, contratar.
Pero gratis me has trabajado o hay que pagarte. Un servicio puede ser. Bueno, como dice, el obrero merece su paga, ¿verdad? Sí, claro. Anaí es tu nombre. Anaí. Y yo escuché que tu nombre es tu gemela. ¿Vos sos gemela? Sí, tengo una gemela que también se llama Anaí. Es por eso, ahí, Sí. Anaí, dije yo. Nosotras somos las tres Anas, Anaí, Anaí, Analía. ¿En serio? Sí. Las tres A. Sí, Las las tres. tres A, mira un poco, Así. che. ¿Y tu hermana está también contigo en el grupo juvenil? También, sí, ella es coordinadora del grupo juvenil y yo Ya, soy... ella es la coordinadora. ¿Y vos sí, qué sos? de la PJ, coordinadora de la pastoral. Ah, de la pastora, o sea, Sí. tu cargo es mayor todavía. Sí, un poco. O sea, vos estás sobre tu hermana gemela. Sí. ¿Y quién nació primero, vos o ella? Yo soy la mayor. Ah, vos sos Ella- mayor, Ella fue ¿viste? chiquitita. la- Con razón, lo que vos enseguida lo ya asumí tu rol de mayor. Así es. Bueno, y aquí hay un joven con ustedes. A ver, presentate un poco, vamos a conocerte también a vos. Hola, yo me llamo Josías, soy también de la parroquia San José. Tengo Josías, como el rey Josías. de la Josías Biblia. Israel. Israel, Sí, también, sí, los también. dos nombres. Y para más padre, mi cumpleaños es el 6 de enero, Día de Reyes. Sí, bueno, todito lo de bíblico. Qué bien, che. Pero te portabas vaina como Josías. Claro, claro. ¿Le conoces a Josías? El rey Josías, que asumió siendo muy joven rey. Jovencito, Ujú. muy bien. ¿Y qué más? Hay algo más lindo todavía de Josías. Dos cosas te iba a decir. Sí, Primero que fue uno de los únicos reyes que no se metió con la idolatría, dice. Ujú. Josías, Ezequías, David y Salomón son un poquitito los reyes mejor considerados en la Biblia, los cuatro. Entre ellos Josías. ¿Y sabes cuál es el otro? ¿cuál? Que murió muy joven, ¿verdad? También. Murió en la guerra. Le mataron el faraón Neco de Egipto. Él fue el que restauró la verdadera adoración al Señor. Ahí está, muy bien. Y por eso es que entonces entra y es muy considerado. Bueno, y vos, Josías, ¿qué estás haciendo? Yo ahora soy secretario de la PJ, con Analía trabajamos muy juntos y estoy terminando mi tercer año del bachiller. Ya termino este año. Este año, ya está contento. Sí, sí. ¿Y qué pensabas? ¿Vas a seguir algo? ¿Vas a estudiar? Ella ya es maestra, vos ya sos ingeniera. Sí. Para cuenta. Eh, Vos no vayas entonces Josías detrás de ella. El más jovencito, así como el rey Josías también. Quiero seguir la carrera de arquitectura, me estoy preparando ya para... ¿En serio? Sí. ¿Y cómo uno se prepara para arquitectura? ¿Qué es lo que tenés que estudiar? ¿Qué tenés que hacer? ¿Te Y- gusta dibujar, veo? Sí, sí, me encanta dibujar, pero es una de las más cosas que más me cuesta es dibujar también. Ya. Me encanta, pero me falta muchísimo que mejorar. ¿Ah, sí? ¿Y con quién? ¿Vos estudiaste con alguien así, dibujo, diseño o no? De chiquito yo me fascinaba la arquitectura. ¿En serio? Sí, dibujaba edificios, dibujaba mi parroquia, me encantaba. ¿En serio? Sí, sí, ¿Ya sí. dibujaste una iglesia, una parroquia? Sí, mi parroquia. Así que te iban a contratar ya de vos para dibujar una iglesia, ¿verdad? Qué espectacular. Pero no, es vaina de ese estilo tradicional, las iglesias que dibujan. De Súper todo moderno tipo. quiero. Moderno, moderno. Eso que medio vuelan, ¿no? Como plato volador, ¿verdad? Sí, sí, sí. Todo con luz así. Con luces psicodélicas, como decía Galito Vera. Él decía, deba ahí cuando entraba en la iglesia, ustedes tienen que modernizarse, padre. El padre tiene que entrar ahí medio bailando con luces psicodélicas ahí, Galito Vera. Qué bien, che, bueno. Así que estamos con estos jóvenes, ustedes vienen de la parroquia San José. Sí. Obrero. Pastoral, la PJ, que es la pastoral juvenil mucho más amplia. O sea, es La que parte vos de estás. la parroquia, sí. Por eso es toda la parroquia. Y vos, sin embargo, está... Ah, no, tu hermana era... Sí, mi hermana es la coordinadora de un grupo. Ah, de la eso, parroquia. de un grupo. Y vos de todos los otros grupos encima. Sí. Bueno, entonces nosotros estamos así con estos jóvenes que vienen desde Limpio. Vamos a volver nosotros enseguida con más, vamos a decir todos juntos, jóvenes para jóvenes en familia. Vamos a repetir, volvemos enseguida con más, jóvenes para los jóvenes en familia. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés
abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Bueno, vamos a ver primero si recuerdo los nombres. Analía, Sí. Anaí Sí. y el rey, ¿verdad? Israel encima, ¿verdad? Y nació el Día de los Reyes. Tu nombre no es imposible de olvidarse ya con todos los datos que diste, ¿verdad? Sí. Bueno, decinos un poco, ya que vos estás con la PJ, Analía, ¿cómo tengo que entender lo que es la PJ y qué es lo que ustedes están organizando y cómo organizan este movimiento juvenil allí en Limpio? Bueno, y la PJ sería como el ente que regula todo lo otro. Es como Todos los otros grupos. todos los otros Juvenil. grupos, así mismo. ¿Y cuántos grupos hay en Limpio actualmente de jóvenes así que están actuando? De la parroquia San José hay 7 grupos juveniles. 7 grupos Sí. juveniles. ¿Y dónde están? En diferentes capillas. En diferentes capillas. Hay 2 que activan en la parroquia y diferentes otra vez están en las diferentes ¿Qué capillas. capillas, por ejemplo, tienen ahí? Vamos a conocer un poco algunos de los nombres. ¿Qué capillas tienen ustedes en Limpio? Hay una capilla que ya está casi hacia Luque, se llama San Blas, que es uno de los que más jóvenes Hacia tienen. Luque, San Blas. Sí, sería ya como en los límites Ya. de Limpio Luque. Sí. Y ahí están ellos. Después está, así ahí también hay otro de Inmaculada. También Ah, la Inmaculada. sí. Sí. Hay otro de Santa Arcicia también que hace poco están activando. Ejercicio. Ah, Sí. mira, este es jovencito luego. Jovencito, y Y la- va a la comunión. Sí, así mismo es. Sí. Su patrono de ahí, entonces es muy bonito. Y después de Niño Jesús también se llama otro, que está también ahí por ahí cerca. Y después ya están en la parroquia otros Ya. grupos. Otros grupos más Sí, es. que desarrollan, o sea que tienen los grupos juveniles. Y solamente que hay otras capillas que no tienen. No ¿Verdad? tienen. Ya. No. Pero si quieren pueden formarlo, ¿verdad? Eso Claro. es, Ustedes no saben, más o menos, vos, Anaí, ¿vos en qué grupo estás? Yo estoy en el grupo juvenil San José, que San está José. en la parroquia. Ah, que está en la parroquia. ¿Y qué organizan? ¿Qué, por ejemplo, ustedes hacen ahí dentro de la parroquia? ¿Cuáles son sus actividades? Bueno, nosotros tenemos, el grupo juvenil tiene 4 pilares, que son la formación, la oración, la misión y la animación. Entonces, las misiones a veces se realizan dentro de la parroquia, por ejemplo, se realizaron actividades del Día del Niño, llevando a la catequesis y a los monaguillos, también en otras capillas, de repente donde se necesite también. Solemos participar en las fiestas patronales, yendo a animar. Y sí, donde ¿Dónde les llaman? también Ya. estuvimos acompañando a otros grupos juveniles también que se formaron recientemente. Entonces, ahí. Y del grupo juvenil de ustedes ahí de Limpio, ¿alguien fue para la Jornada Mundial de los Jóvenes a Roma? Sí, nos fuimos 4. Yo me fui también. ¿Vos también te fuiste? Sí, Ya. y nos fuimos entre... Entre 4, ¿de dónde? De ahí de Limpio. Sí, no de la parroquia, De la parroquia. Ah, de la parroquia, sí. de la parroquia de San José. San José. ¿Y qué tal fue la experiencia? ¿Te gustó? Sí, fue una experiencia única realmente. A mí lo que más me llenó el corazón, aparte del encuentro con Cristo, es ver a los jóvenes de todo el mundo ahí. En serio, muchos jóvenes. Sí, Todos eran más de jóvenes. 140 países. No sé, fue impresionante ver cómo desde diferentes culturas también nos encontramos todos Ya. en una sola razón. ¿Y Sí. qué decían? Hoy, hello, así nomás decían, ¿verdad? De diferentes idiomas también enseñan. Sí, diferentes idiomas, no sé, yo no aprendí italiano, pero No aprendiste, pero todos más o menos procuraban hablar italiano. sí, nosotros nos fuimos con un sacerdote Sí. que es español y también vivió en Italia, Ah, ya. y la asesora de la Pastoral Juvenil Arquidiocesana, Ah, que ella también nos acompañó y también vivió un tiempo en Roma. Entonces, ellos Ella- eran los que ella- más se ella comunicaban. habla italiano. Sí, habla italiano. El ley no habla el italiano. Pero, ¿entendiste algo? Entendí Que, por ejemplo, sándwich. No italiano, es inglés. inglés. ¿Y qué comían? Ay, todo era pasta, Pizza. pizza, Pasta. pan. ¿Y quién le daba eso? ¿Ahí la organización o ustedes tenían que comprar? Nosotros
nos inscribimos al Sí. jubileo y adquirimos un kit. Ah, Y el kit nos daba la alimentación y transporte para ya. los 6 días que duró el jubileo. Y los demás días sí ya corría por cuenta nuestra. de cada uno. Sí. Pero los otros días, ¿qué hicieron? Recorrieron un poco por ahí. Sí, nosotros llegamos 3 días antes de que empiece el jubileo. 3 días antes ya. Sí, entonces en el primer domingo que estuvimos ahí, recorrimos las basílicas, Ah, recorrimos las basílicas papales, San Pablo, sí, San Lateranense, Pablo, Laterán, después Vaticano Letrán. y Letrán. No, Ah. y la parroquia de Santa Y- María la Mayor. Mayor. Ahí le vieron al Papa Francisco. Ahí leímos al Tutum. Papa Francisco, sí, Sí. fue muy emocionante. Y también hicimos ese domingo la peregrinación, ¿En la serio? Puerta Santa, con sí, el sí. grupo, o sea, con la delegación con la que... Sí, sí. Y se confesaron, Sí, también. también se confesaron. En italiano. No, en español. Con un italiano. español. Ah, De hecho que durante el jubileo hubo un día en el que en un lugar que se llama Circo Máximo, Sí. ahí fue la jornada penitencial. No me digan, el Sí. Circo Máximo. Sí, y ahí estuvieron. Pero ahí tenía dos posibilidades. O te confesabas o te tiraban a los leones. Y el chico o a luchar con los gladiadores. Bueno, qué lindo. ¿Y qué están organizando ustedes? ¿De la PJ o qué? Josías, Sí, decime un poco, ¿qué es lo que están haciendo ustedes ahí en Limpio? bueno, entre varias jóvenes de la parroquia surgió la idea de hacer un concierto católico para los jóvenes. Ya. Jóvenes para los jóvenes. Ah, mira, porque qué lindo, che. Entonces tenés que invitarme a mí también. Sí, sí, Aunque todos. ya estoy un poco viejito. No, no, acá entras todos. ¿En serio? Todos tú tienes que ir al Papa, ¿verdad? Todo Sí, tu sí. tío. Sí, entramos todos en este concierto. Es un concierto en donde tenemos un objetivo, tenemos un solo sentido, que es caminar hacia Dios. Porque cuando ponemos la mirada hacia Cristo, hay solamente una dirección, que es llegar O hacia sea, Él. todo el mundo Todos apuntando hacia al Jesús. mismo GPS. Bueno, y decime, fecha. Fecha, el 4 de octubre, ya estamos muy San cerca. Francisco es así. ¿Qué es? ¿Sábado, domingo? Es sábado 4 de octubre. Sábado 4 de octubre. Sí. Ya. Eh, ¿Y quién organiza ese concierto juvenil? Organizamos el grupo de Renovarte, que conforma parte de los miembros de la PJ San José, y un grupo que se llama BOW, que nos están ayudando, y juntos trabajamos para este gran proyecto para la gloria del Señor. Mira, pues qué bien, che. Bueno, ¿y en qué consiste? ¿Quiénes van a participar ahí? ¿A quiénes están invitando? Tenemos varios grupos y artistas de renombre nacional. ¿Así? Sí, y yo creo que Anaí también puede invitar, ella es la que sabe ya, todo. Vos sabés todo. A ver, decime, pues, Anaí, ya que vos estás... Sí, bueno, la idea que nosotros tenemos es justamente, como estaba diciendo Josías, una tarde de concierto, de compartir. También queremos que haya un momento de adoración, que haya sacerdotes que estén confesando. Entonces tenemos ¿cómo se dice? Una grilla de artistas, Sí, ¿verdad? sí. Que conforman algunos grupos de Limpio y también otros grupos nacionales, ¿verdad? Va a haber un grupo de Ciudad del Este que se llama Banda Llagas. También van a estar los grupos de Limpio, son BOW, que justamente son los que están organizando también con nosotros. Va a estar el grupo Jiré, que es también de la parroquia San José. Va a estar el grupo Por María, que son también de Limpio, de la parroquia Las Mercedes. Van a estar también Fernando Ugarte y Cristiana Arzamendia acompañándonos. ¿Ellos de dónde vienen? Ellos son de Asunción. A de Asunción. Sí, sí. Ya. Qué bien, che, qué bien. ¿Y la entrada? ¿Cuánto se va a cobrar? Bueno, la Analia. entrada va a estar 30.000 guaraníes. ¿Vos vas a estar en la economía o no? No, ¿No? eso ¿Ah, yo, sí? yo soy mala en la economía. Vos sos maestro, no. Entonces va a estar 30.000 así como en venta antes y en el día va a estar 40.000. Entonces sí, porque ya ¿Cómo hacen para vender? ¿Ya están vendiendo así a los jóvenes? así mismo ya. Ah, mira, Ya. acá tenemos. A ver, mostrá un poco. Tenemos la entrada en físico ya disponible. Sí. Mira un poco. Ya tenerlo ya. Sí. A la cuenta. Y así es como es una tirita. Ah, Sí. eso se le pone el brazo. Así Sí, una mismo. pulsera. ¿Cómo es? Una pulserita. Es una pulsera, ¿Qué pasa? ¿Se pega? se pega, se...
Sí. Una vez ¿Qué comprado, te pones Y y... listo, ahí ya entras en el concierto. Y después me saco y le paso a otro. No se puede. ¿Por qué no se puede? Porque Porque se va a queda estar ahí. todo controlado A ya. todo controlado, con cámara. Oh, hey, ¿quién saca? Después, ¿y dónde está tu pulsera? Fuera. No, de hecho que se va a notar luego ya cuando No, te ya sacas. sé, yo hago un Entonces, chiste, no, sí. no piensen Pero que no soy digas tan algo. corrupto yo. El padre está dando ideas. No den la idea, padre, menos en la cámara de televisión, ¿verdad? O si no van a hacer, ¿verdad? Algunos van a repetir la escena. Bueno. ¿Y a quién le surgió eso, Analía, esta idea? Bueno, y esta idea surgió realmente de parte del grupo Bow, que es un grupo Ah, de el grupo limpio, que ya están hace mucho cantando. Ese es un grupo alabando. musical. Sí, de unas personas también de jóvenes que hace años ya tenían esta idea y nos propusieron la idea de acompañarles, ¿verdad? Por eso no es como solamente de la PJ, sino Claro, o que sea, vamos para allá. hacerse todo. Claro, Bueno. y nosotros vamos a apoyar también, Qué porque es algo bien. bueno y lindo. No, y claro, le felicito. Bueno, nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para Jóvenes en Familia. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñandeyarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñandeyarañe. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para Jóvenes en Familia. Aquí estamos entonces con Anaí. Yo conozco esa música, mi mamá cantaba maravillosamente. Bueno, y Analía, ese no sé qué. Analía, ¿hay alguna música para Analía? No sabe, o no conoce. Y para el Rey Josía, ¿eh? Bueno, así es que, muy bien, jóvenes, les felicito entonces por esa actividad que están ustedes organizando. Bueno, pero ¿tienen ustedes así un objetivo específico, Anaí? ¿Qué es lo que están persiguiendo, vamos a decir? ¿Ustedes están buscando plata o qué es lo que están queriendo con este festival y este encuentro así de jóvenes masivamente? bueno, realmente sí, todo tiene un costo, ¿verdad? Claro. Pero nuestro objetivo principal es poder acercarle o ayudarle a los jóvenes a acercarse a Dios a través del arte, ¿verdad? Del compartir, de la música y también de poder disfrutar ese momento en familia, con amigos. Y bueno, el objetivo principal es justamente acercarnos a Dios y también poder disfrutar, ¿verdad? Ver que la santidad es alcanzable para todos, ¿verdad? Y también con cosas cotidianas que nosotros hacemos es posible ser santos. Ya. Hablando de santidad, vos que estás con la PJ y recorrer por todas partes, entonces, ahí en los grupos juveniles, ¿cómo vos le ves a los jóvenes? Sobre todo ahí en Limpio, por lo menos vamos a reducirnos un poco más a tu campo, pero los jóvenes verdaderamente buscan eso de la santidad. ¿Qué es la santidad para ellos? Sí, creo que cada vez más el concepto de santidad se puede tocar con los dedos, vamos a ¿En decir. serio? Y la verdad que sí, eso es lo que yo puedo ver al menos, que cada vez más hay jóvenes más comprometidos con Dios, con su fe y con O el sea, que amor. quieren vivir bien. Hay Sí, jóvenes. hay muchos jóvenes que vos les mirás y lo dan todo con amor y solamente lo hacen de corazón todo. Y la verdad que cada vez se ve más eso ahí. O sea, que vos en los grupos, porque si vos estás con los varios grupos que estás trabajando Sí, en diferentes lugares vas encontrando eso, quiere decir que sí, y jóvenes para los jóvenes, por eso yo siempre, este programa se llama así, sí. porque los jóvenes son los que pueden contaminar, entre comillas, ¿verdad? O sea, darle más entusiasmo al otro joven, porque él está viviendo y como testimonio y ejemplo, ¿verdad? Así Bueno, a veces el joven o el niño mira, no, vos sos ya viejo más o menos, Sí. hace vos porque como que ya has vivido. Sí.
Qué bien. Que sí, nosotros la verdad mucho, a mí me encanta esa frase de jóvenes para jóvenes, porque nosotros somos muy de eso, ¿verdad? Siempre, gracias a Dios, también hay adultos involucrándose con nosotros, adultos Claro. mayores, que también nos impulsan, pero casi todo es de jóvenes para jóvenes, ¿verdad? Claro. Y eso también ve y entusiasma a los demás. Sí. Y por eso- ¿Y vos, José, hace cuánto tiempo que estás ahí con Yo- tu grupo y metido en tu parroquia, en tu capilla? Yo estoy hace un poco más de 2 años. Después de mi confirmación me quedé ya y acá sigo en pie. O sea, vos después de la confirmación. ¿Y antes de eso qué hacías vos, Josías? Antes de eso yo no sabía que existía una parroquia al lado de mi casa. ¿En serio? ¿Al lado de tu casa? Sí, sí, está en la cuadra de enfrente. ¿En serio? Sí, sí. ¿Y nunca te iba? No sabía que había una parroquia ahí. ¿En serio? Y ahora casi ya... Pero vos sabías que estaba ahí físicamente, ¿o no? Sí, sí. Claro que Sí. sabía, pero no sabía que había jóvenes que... Que estaban trabajando, Sí. activando. Ujú. ¿Y después qué pasó? Llegó tu época de primera comunión, De mi confirmación. De confirmación. mi confirmación. ¿Y la primera comunión dónde hiciste? Hice en mi colegio, que es un colegio católico parroquial Ah, de Limpio. ahí también, San José también, Ahí, ¿verdad? sí, de San ¿Cómo José. se llama? Se llama San Roque y está enfrente de mi casa. A la cuenta vos todo frente a tu casa. Pues sabes que un sacerdote argentino me decía, padre, usted tiene que saber que todo lo que viene frente a su parroquia, esos son los que nunca se van allá a la iglesia. Dice. Así me decía. Y después yo pensaba, y donde yo me iba y miraba, de todo esto que está aquí frente a mi iglesia, ninguno viene aquí. Decía. Es así. Algo de cierto entonces. Tío. Porque dice que ellos ya escuchan ya de su casa. ¿no? Ah, de su cama ahí de ya su saben toda la cama, vida. rezan, se arrodillan, ¿verdad? Así. Porque son demasiado bonitos. O sea que ya hace mucho entonces que vos estás ahí a full, por lo menos escuchando y viendo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero después de la confirmación te entusiasmaste. Sí, ahí conocí mi grupo, mi comunidad, que es la Renovación Carismática Juvenil. Saludo a todos ellos. Vos entraste en el grupo de la renovación. Sí, de la renovación Carismática juvenil. Juvenil. Sí, sí. ¿Y qué consiste? ¿Qué hacen ustedes ahí con...? Ahí nosotros oramos todo en comunidad, a viva voz. También desarrollamos diferentes ministerios que ahí, perdón, ahí ponemos todos nuestros dones que el Señor nos va regalando. Algunos tienen de predicación, de oración, sanación, intercesión. Hay muchísimos dones que el Señor nos regala y todo esto lo ofrecemos a la comunidad en general. Mira un poco qué bien. ¿Rezan por los sacerdotes también? Sí, sí. ¿Y hay alguno que quieren ser sacerdote entre ustedes? Hay unos cuantos que Están están buscando, por ahí. deseando. Pero a vos nunca te pasó por la cabeza. No, ya tengo mi vocación. ¿Ah, sí? Pero vos sos más jovencito ya. Para decir que ya tengo mi vocación. No, y mi vocación es la santidad. Ah, me mataste. En eso es lo que sí estoy seguro. Ya. ¿Y ustedes nunca pensaron, vos por ejemplo, nunca pensaste ser una religiosa, por ejemplo? Anaí. La verdad que sí. ¿Ah, sí? Un tiempo que estaba haciendo discernimiento No vocacional. me diga. ¿En Ya dónde sé, hiciste? Estaba haciendo con unas hermanas Ah, hiciste luego con las hermanas, te fuiste luego. que son de la Congregación del Inmaculado Corazón de María. Ah, Están en Lambaré. en Las Mares. Ah, ya, conozco ese colegio. Un colegio, ¿verdad? ¿O no? No. Ah, es otro entonces. Ya, ¿y vos pensaste alguna vez? No, yo la verdad que no. No, No nunca. hice todavía ningún discernimiento, vocación. En ese sentido. En ese No, sentido. ya hiciste vocación, Ah, sí, porque vocación. vocación es que vos ya sos maestra. Sí, también. Esa es Eso una sí. gran vocación, es un gran llamado. Así Todos tenemos vocación, sí. solamente que vocaciones específicas. Específicas. sí. Normalmente, todo aquello que así es jovencito y dice, no, yo no tengo vocación, Ujú. entonces después esos son los que se hacen sacerdote y monja. ¿En serio? Lo que vos me estás diciendo. Yo no decidí, después vos vas a hacer. Vas a hacer. Ya asustaste, ¿verdad? Y todo aquello que dicen, sí, yo quiero. Y Ahí sí después que no. no pasa nada con eso. Y todo aquello que dicen, no, yo no quiero, yo no. Después son los que son religiosos. Sí, Sí. pasa. Ahí te asustaste vos. Sí, no, por favor. Bueno, muy bien. Qué bien, che. Entonces, pero eso es el concierto lo que más me gusta. Y hay también así teléfono donde hay que llamar, a quién hay que llamar, con quién hay que hablar. Sí. Sí. Ay, Tenemos una cuenta de Instagram que es pi.renovarte y ahí se puede encontrar toda la información y también tenemos números de celulares a los que se puede escribir
¿puedo decir? Sí, claro. Ahorita los números me vas a dejar porque vamos a pasar aquí debajo. Bueno. Enseguida, sí. 0981 156 733 y ¿Y eso quién va a atender? yo. Ah, es tu número de teléfono. Sí, ella es la Bueno, secretaria. vos sos secretaria. Sí, yo soy secretaria O sea, para de la organización. Sí, De la de la organización, sí, sí. Claro, hay que... Y claro, y Bueno, vos que dijiste lo que soy ingeniera, estás ingeniándote Sí. a ver cómo podemos vender el producto, ¿verdad? Sí. Qué bien, che, les felicito. Bueno, así nosotros estamos conversando con estos jóvenes que vienen desde Limpio y que nos ofrecen este festival. ¿Cómo se llama, Analia, el festival? Renovarte. 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 ¿Fecha? El 4 de octubre. ¿Qué es? Sábado. Sábado 4 de Sábado octubre. 4 de octubre del 2025. Así que, ¿y dónde se va a realizar eso? ¿Ahí mismo en la parroquia? ¿O No, va a ser en el Exime de Mariano Roca Alonso. qué es eso? Exime. Sí, Ah, Eximefor. Sí. Sí. ¿Y qué es ahí? ¿Es un salón grande? ¿Qué es? Sí, es patio abierto. Ah, patio Sí, abierto. así. Al aire libre. Al aire libre. Es Al aire predio- libre. Es un predio muy grande donde vamos a entrar todos, ya que tenemos más de 2000 entradas para vender. 2000 están pensando Sí. juntar. Sí, sí. Y si yo me voy, ¿cuánto habría? 2001. 2000. Yo pensé que iba a decir 2000 y todo lo que son tus seguidores, padre, 5000 más me iba a decir. Me Pero dijiste, si, vos sos- si vos te vas y vos te invitas, Y claro, estamos invitando. Yo le invito a todito, dale fuerza, fuerza, vamos ahí. Todos los jóvenes vamos ahí y también los mayores dijeron, podemos ir también. Nosotros vamos a poner un poquitito más atrás y después le vamos a sustituir, se van a dar cuenta, vamos a bailar más que los jóvenes. Así somos. Esa es la actitud. Bueno, muy bien. Volvemos nosotros enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Esta es la Juventud de Cristo. El día de hoy llegamos hasta la parroquia Santuario Perpetuo Socorro, donde hoy la pastoral de Juventud Arquidiocesana estará peregrinando en el marco del Jubileo 2025 Peregrinos de la Esperanza. Con Juan de Dios, uno de los representantes del grupo musical, digamos. Juan, comentanos un poquito cómo se prepararon este tiempo para venir a la peregrinación arquidiocesana en el marco del jubileo. Y la verdad que fue una preparación de hace unas cuantas semanas ya, ¿verdad? Que vinieron avisando que íbamos a venir, que tenemos que prepararnos, ¿verdad? Y hoy estamos lo que estamos. No estamos todos, ¿verdad? Pero estamos representando, gracias a Dios. Y comentanos también cómo se sienten ustedes al venir aquí en este santuario. Y la verdad que en lo personal siento mucho gozo, mucha alegría, ¿verdad? Por estar acá rodeado de tantos jóvenes y, como decía Don Orione, ¿verdad? Demuestren con sus vidas que la juventud no está perdida. Y esta es, quiero que los chicos me acompañen, que me digan, esta es la Juventud de Cristo. ¿Cómo es? ¡Esta es la Juventud de Cristo! ¡Esta es la Juventud de Cristo! Excelente, muchísimas gracias chicos. Traigo esperanza.
esperanza pa' que no luche. Banquete rico, no lo dudes. Cristo es la fuente, tenemos el enchufe. Vamos a dejarlo todo, vente conmigo. Traemos jubileo para el deprimido, herido. Dirección se está perdido. Jesús es la cura para el corazón partido. Activamos el modo jubileo. Cristo está vivo, corre la voz. La esperanza hay que buscar. En ella hay esperanza, en ella hay amor. Activamos el modo jubileo. Él toca la puerta del corazón. En Cristo la vamos a encontrar. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Entonces aquí rápidamente me van a decir su nombre. Anaí. Analía. Pues sí, Ahí están los tres, ¿viste? Esa es una técnica nueva, porque yo siempre suelo repetir, ¿verdad? Entonces ahora Ahora ustedes me entendieron, ustedes entraron, che. Son ágiles ustedes, che. Bueno, estamos con este festival, ¿verdad, Anaí? Sí. El festival que ya está llegando. Fecha, el sábado 4 de octubre. ¿dónde? en la CIME y Mariano Roque Alonso. ¿Quiénes van a participar? Van a participar Bo, Diré, Por María, Banda Llagas, Fer Huarte y Cristiana Arzamendia. Y yo les digo que se paga 30.000 guaraníes, ¿verdad? 30.000 guaraníes. ¿Y qué hora comienza, Josías? A ¿De partir, qué hora van a estar ahí reuniéndose? a partir de las 1 está abierta las puertas. ¿La 1? Sí. Sí. ¿La 1? Sí. ¿Y qué hora así oficialmente comienzan las primeras notitas? Y a partir de la 1:30. 1:30, o sea que va a ser a la tarde, Luis. A la tarde, dedicada a eso. 4 de octubre. Sí. Y por ejemplo, si hace mucho calor, igual Sí. hay que llevar kepi, sombrilla. Sí, kepi. Y si llueve torrencial, paraguas. Y ojalá que Ojalá que no. Ay, No y creo que vamos. el Señor quiera que llueva. No, Pero yo sí. digo nomás. Porque yo la vez pasada preparé así para mi cumpleaños y se me vino una tormenta, una lluvia que esto y aquello. Y bueno, ¿qué haces? Aparte- Igual la gente se va. Los jóvenes como mayores son. Aparte vamos a tener un invitado especial que es el padre y va a estar ¿En serio? presente. Va a estar Pero yo confesando. tengo que cantar. Confesar. Bueno, yo quería cantar, pero en fin, voy a confesar. Si no, les voy a cantar las 40, ¿verdad? Está bien. Bueno, queridos jóvenes, ya estamos ya prácticamente casi terminando nuestro programa. Lastimosamente, demasiado rápido. Da gusto conversar con ustedes, pero ustedes me van a dejar un mensaje para los jóvenes, porque está más todavía con la PJ, porque está con tu grupo. Y vos sí que de repente así descubriste como un hongo, a pesar de que vivía frente a la parroquia, descubriste de repente que estaba ahí, ¿verdad? Estabas vivo. Comenzamos contigo, Analía. ¿Qué mensaje le querés dejar a los jóvenes? Animarles a poder embarcarse a esta aventura, de poder pasar, como dijo Anaí, una tarde con otros jóvenes y pasar por sobre todo un encuentro con Dios, un encuentro personal, y que puedan animarse también a adquirir las entradas. También a los padres animarles, ¿verdad? Está toda la información va a estar ahí para que puedan saber todo referente al evento. Y hay más personas involucradas, ¿verdad? Entonces animarles a todos a poder venir para pasar esta tarde maravillosa compartiendo. Ustedes hacen parte del marketing. ¿o no? Sí, ¿Eh? en el equipo de O sea, marketing. ustedes salen un poco a transmitir por todas partes. Sí. Pero todo hacen, ¿verdad? Sí, Sí. todo. Ya. ¿Y vos qué mensaje, Anaí, querés dejar? Bueno, aparte de la invitación que ya hicimos, también, como decía el Papa, animarle a todos los jóvenes a que no tengan miedo de mirarle a Él, ¿verdad? A Jesús, que sea siempre nuestro ideal, que sea siempre también nuestro ejemplo, de quedarnos un ratito a pensar qué va a hacer Jesús en mi lugar, en mi situación, y saber que Él siempre nos acompaña y que tenemos muchas personas que están dispuestas también a caminar con nosotros, nuestros amigos, nuestra familia, nuestra comunidad, que nunca estamos solos. Qué bien, che. Che, hablando de eso, ¿te acordás alguna frase ahí, el Papa, cuando estuviste en ese encuentro de los jóvenes? Sí, bueno, en la vigilia lo que más me tocó el corazón fue cuando él dijo que la amistad es también el camino a la santidad. La Que amistad, los amigos son lo que te nos tiene que impulsan llevar también. exactamente a ser santos. Exacto. Y vos tenés amigos y amigas Sí, claro que sí. y Muchos te, amigos. y te impulsan al buen camino. Sí, muchas. Y vos a tus amigos también le impulsás al buen camino. Sí, A yo la también. santidad. Claro que sí. Siempre estamos ahí rezando unos por otros. Qué bien, che, me gusta eso. Bueno, ¿y cuál es tu mensaje, Josías?
Yo le digo a los jóvenes y a todos en general que se dejen empapar del Señor, que se dejen sorprender por todas las cosas que Él tiene preparado para cada uno. Y también hay algo que me llama mucho y se me queda en la mente, algo que dijo el Papa, Sí. que soñemos en cosas grandes, en cosas muy muy grandes, que es la santidad. Así que todos estamos llamados a la santidad. ¿Cuántos son ustedes en tu grupo ahí de la renovación de los jóvenes? Somos muchos, somos 40 aproximadamente. 40 jóvenes. Sí, sí, sí. Ahí. Nuestra parroquia tiene la gracia de contar con muchísimos jóvenes. ¿En serio? Sí, sí, sí. Es prácticamente una parroquia juvenil, yo le digo. ¿Ah, sí? Qué bien, che. ¿Y por qué nunca me invitaron ahí ustedes los jóvenes? Y ahora vas a seguir con nosotros. Sí te invitamos. Ahora sí te invitamos. Por fuerza, por obligación, padre. Ahora vamos a hacer 41 con el padre. Así. Está bien. Bueno, muy bien, les agradezco, jóvenes, que hayan venido y sobre todo esta gran iniciativa que tienen y este espíritu luego. Así cuando me dijeron que quién, mínimo, eso es lo mínimo, Sí, 2000, eso es lo mínimo, porque va a haber mucho más. Soñar acuérdense en de mí. grande. Y más ahora porque ustedes me invitaron a mí, yo ya llevaba todo lo que nos siga, nosotros vamos a poner ahí a full y vamos a hacer publicidad para que todos nos encontremos ese 4 de octubre, allí en Limpio, En Mariano. en Mariano, la ex... Sí, ¿Cómo era? Eximefort. Eximefort. Sí, está cerca ahí de la Expo, así cerca que... de la Expo. Sí, sí. Ah, Eximefort, ahí queda, Sí. a la cuenta. Espectacular ese lugar, ahí es facilísimo lo de llegar. Sí. Bueno, así como la Expo van a cerrar toda la ruta, ustedes ahí, ¿verdad? Y claro, con esa cantidad de gente, imagínate. Bueno, y como siempre nosotros vamos concluyendo nuestro programa con una cita bíblica. Ustedes saben que hay muchas citas bíblicas que nosotros encontramos con respecto a la música, al alabar a Dios, a la alabanza. El Salmo 98, versículo 4, por ejemplo, dice: aclamen con júbilo al Señor toda la tierra, prorrumpid y cantad con gozo, cantad alabanza. ¿Verdad? Esto, por ejemplo, es hermoso, que nos llama a la alabanza, al canto. El libro de Job, a pesar de que Job es un libro un poco así, de dolor, de sufrimiento, ¿verdad? Para Job. Sin embargo, en el capítulo 35:10 dice: pero ninguno dice, ¿dónde está Dios mi hacedor, que inspira cánticos en la noche? O sea, al pensar un poco, Dios es el que nos hace cantar, el que nos hace gritar de alegría. El Salmo 33:2, den gracias al Señor con la lira, cántenle alabanzas con el arpa de 10 cuerdas. El libro de los Jueces, capítulo 5, versículo 3. Oigan, reyes, presten oídos, príncipes. Yo al Señor, yo cantaré alabanzas al Señor, Dios de Israel. Y también este gran profeta Nehemías, en el capítulo 12, 27, dice: en la dedicación de la muralla de Jerusalén buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, a fin de celebrar la dedicación con alegría, con himnos de acción de gracias y con cánticos y alabanzas, acompañados de címbalos, arpas y liras. Y así continúa. Hay muchísimas citas bíblicas, queridos jóvenes, que se refieren al cantar, al alabar al Señor. Por eso que yo les agradezco que hoy también ustedes vengan a animarnos para que nosotros podamos seguir cantando la alabanza del Señor. Y el cantar no es solamente con los labios, ¿verdad? Sino que la propia vida, Sí. lo que nosotros hacemos. ¿Vos querías decir algo, No. Analia? No, solamente querías Dar las cantar. gracias y dar las gracias también por el espacio, la verdad. Muchas gracias. Ya, Ahí. cuando quieran. Este es el programa de los jóvenes, por eso es Jóvenes para los Jóvenes, ¿verdad? Y el día de mañana, ya que les gusta mucho a los jóvenes llevar adelante, son ustedes los que tienen que llevar adelante este programa, ¿verdad? Y yo así les miro desde mi casa en la televisión, ¿verdad? ¿Ustedes se animan? Sí. Se animan. Yo ya estoy para quedarme acá. Ya sí, ya está, luego ya. Esta es mi cámara, ya. No te lleves la cámara. Qué bien, les felicito. Así entonces vamos a ir concluyendo y dejamos también la bendición del Señor a cada uno de los jóvenes, a todos los que nos están siguiendo, a todas las familias y principalmente de este lindo proyecto que tienen ustedes para el 4 de octubre. Que el Señor Jesús les bendiga, les fortalezca a cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y hasta la próxima con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Vamos a saludar. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia.
Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.